¿Qué te llevó a trabajar o escribir literatura infantil y juvenil? Bueno, yo la verdad es que siempre he escrito un poco de todo y a la hora de dar clases, sobre todo de español para extranjeros, pues sí que es verdad que dije, bueno, quizá la literatura infantil y juvenil sea un acceso sencillo tanto para los alumnos míos de clase, que no tienen un nivel muy alto de lengua, pero también para esos niños que necesitan cuentos un poco diferentes. ¿Qué retos encuentras a la hora de introducir personajes o familias diversas en los cuentos? Bueno, yo creo que la diversidad es algo que últimamente, pues dentro de lo que cabe, ya está mucho más aceptada. Entonces creo que el reto aquí está en normalizar ya del todo y que no sea un libro exclusivamente LGTB, sino que entre dentro de una historia de otra cosa y que se vea como una forma natural. ¿Y te has encontrado algún tipo de resistencia por parte del entorno educativo o de editorial o familiar? ¿Y te has encontrado algún tipo de resistencia por parte del entorno educativo o de editorial o familiar? Bueno, sí, dentro del entorno educativo pues siempre sabemos que hay centros donde el profesorado no está de acuerdo con que se implementen temas LGTB. También hay centros que directamente, al ser concertados y estar ligados pues a la iglesia o cualquier tema así, pues ya hay un rechazo. Entonces no siempre existe la concienciación dentro de las enseñanzas, a pesar de que la ley educativa dice que hay que tocar estos temas obligatoriamente. ¿Cómo cuidas que un cuento sea accesible, claro y profundo? Bueno, la verdad es que eso es un tema muy complejo porque dentro de la literatura infantil es verdad que el lenguaje hay que saber llevarlo muy bien, no excederse en el uso de metáforas, pero también ser claro. Entonces creo que la labor del editor, no solo del autor, es profundizar mucho en el lenguaje de uso para que sea accesible pero también adecuado, ¿no? Al final es cumplir lo que son las normas del texto, la adecuación, la coherencia y la cohesión. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que a la hora de trabajar textos infantiles y juveniles, los juveniles menos porque es verdad que ya tenemos cierto bagaje, o sea, ese público tiene cierto bagaje de lectura, pero en el público infantil, sobre todo si nos introducimos en primeros lectores, pues hay que tener bastante cuidado a la hora de los usos lingüísticos, de no usar palabras que pueden considerarse tabú y tampoco excederse con las metáforas para tratar temas más concretos. ¿Cómo cambia la percepción del mundo un cuento bien contado? Bueno, al final yo creo que la literatura en general está para cambiar la percepción del mundo. Si es verdad que el concepto literario dice que la literatura nos representa de alguna manera y por eso ciertas historias nos llaman más que otras. Entonces, bueno, la literatura es ese motor de la vida. Yo creo, en realidad, no solo la literatura, sino el arte en todo su conjunto. Y bueno, pues si el cuento está bien contado y además pues tenemos cuentacuentos, ¿no? O hacemos una performance, pues también le da otro nivel que a los niños parece ser que le llama mucho más la atención. ¿Crees que ha aumentado la demanda de cuentos inclusivos en los últimos años? Sí y no. Y aquí me voy a explicar. Sí, porque obviamente las familias diversas pues necesitan estos cuentos porque quieren asegurar que su hijo se vea representado dentro de un libro, pero no porque muchos centros escolares, que aquí volvemos a la pregunta anterior de si hay rechazo, muchos centros escolares piensan que ya está saturado el mercado con este tema. Entonces ahí hay cierta complicación, que es cómo enfocar esta literatura infantil para que siga existiendo la representación, pero no genere una dislocación, por así decirlo, en las peticiones de los centros docentes, de las familias, etc. ¿Qué papel crees que deben jugar docentes y familias en la selección de cuentos? Bueno, al final las familias y los docentes son los que eligen realmente qué educación les quieren dar a esos niños que tienen delante, ¿no? Entonces, por supuesto, las familias son el primer filtro y no siempre es fácil pasarlo, pero los docentes están justamente para democratizar, ¿no? O sea, la labor de la docencia, de la escuela pública, privada, me da igual,
la labor de la escuela es justamente esa, democratizar el conocimiento y hacer que la diversidad sea visible. Entonces, por supuesto, aunque los padres están ahí y son el primer filtro y aplaudimos enormemente a los padres que están súper concienciados con el uso de la literatura diversa, pero ya no solo LGTBI, sino también sobre capacitismo, sobre antirracismo, o sea que la diversidad es mucho más grande que el colectivo, pues sí es cierto que ya los docentes, una vez que encuentras que hay familias que sienten cierto rechazo por algunos temas, pues son ellos los que tienen que diversificar, en este caso, las lecturas y centrarse en pues, mostrar diferentes formas de vida. ¿Y qué recomendarías a quienes tienen miedo de no saber explicar temas de identidad o diversidad? Bueno, yo creo que el miedo le pasa a todos los docentes, ¿vale? Porque muchas veces llevar un tema a clase depende mucho del público que tengas. Por ejemplo, yo en mi caso doy clase a alumnos extranjeros y ahí pues también te encuentras un poco ese choque cultural, ¿no? Entonces es cierto que trabajar cualquier tema se complica bastante, pero sí es verdad que hay muchas personas que ya están ofreciendo unidades didácticas, que están online, o hay asociaciones que asesoran pedagógicamente a los centros docentes para que se puedan tratar diferentes temas. Entonces yo creo que cuando alguien tiene miedo a enfrentarse a una docencia pues más múltiple o más multicultural, lo que tiene que hacer es pedir ayuda, porque nadie nace sabiendo y realmente pues apoyarse en quienes saben nunca es un problema. ¿Cómo imaginas la literatura infantil y juvenil en 10 años? Bueno, yo creo que la literatura infantil y juvenil está en un boom, pero realmente este boom es lógico porque bueno, necesitamos que la literatura nos muestre todos los cambios sociales que están habiendo actualmente y son muchos, ¿no? Entonces yo creo que la literatura infantil y juvenil tiene que seguir muy rápido esos cambios y por supuesto entiendo que poco a poco pues la diversidad será algo totalmente natural, que se engarce en cualquier historia y que estamos dando muchos pasos, ¿no? Estamos dejando, y ya en literatura general, no soy infantil, en la literatura general el colectivo LGTB está entrando de forma natural y no como en los años 80, por ejemplo, cuando hubo el boom de literatura LGTB donde todo se centraba a la relación homoerótica, pues ahora ya somos policías, somos médicos, somos muchas cosas y la novela o la obra de teatro o el cine, es que me da igual, toda la cultura LGTB ha dejado de enfocarse en la relación, ¿no? O sea, hemos dejado el love is love, que esto es también un mensaje activista, hemos dejado el love is love y nos hemos centrado en ser y ya está. O sea, el ser, la identidad y por supuesto la etiqueta, por así decirlo, comercial, porque al final no deja de ser una etiqueta comercial en la literatura. La etiqueta comercial del LGTBI, pues obviamente es necesaria para que quien quiera ese bloque de literatura sepa encontrarlo, pero también está bien que, pues eso, que seamos protagonistas de cualquier historia y que podamos estar en la sección de novela negra y no siempre en la sección de romántica, porque pues éramos como la homosexualidad igual a amor y ya. Y una última frase, que puede cambiar un cuento. Pues un cuento puede cambiarlo todo, porque realmente el cuento es la forma de aprendizaje que han tenido a lo largo de la historia tanto los hombres como las mujeres, de enseñar pues los paradigmas sociales, ¿no? Cualquier cuento, yo pensando un poco así en cuentos clásicos, que parece que todo el mundo dice que no, y obviamente no a la forma actual, pero me acuerdo del mito de Hermafrodito y Salmacis, que habla sobre la intersexualidad en Grecia. Entonces, realmente hemos tenido siempre referentes de una forma pues un poco más velada quizá, porque era un tema tabú, pero siempre hemos encontrado esos referentes y al final pues esos mitos o los cuentos o las novelas donde de alguna manera nos hemos visto reflejados
hacen que podamos demostrar que ya no, o sea, esa frase que tenemos con ciertos partidos políticos de es que esto es una moda, pues no ha sido una moda nunca, la literatura es nuestra genealogía y creo que el cuento en sí es la huella que dejamos en el mundo.